Son nuestros ojos, nuestros oídos, todo en estos lugares. Óscar Mijallo, buenos días. Hola, buenos días. Que no te ibas y no te ibas y no te fuiste. Bueno, es que es una cosa que, aunque parezca mentira, es bastante común, ¿no? Es decir, nosotros en muchos casos suenan las sirenas antiaéreas y, bueno, yo pues soy de la escuela de los antiguos, de Miguel Ángel, de José Luis Márquez, de Canete, de Ovalle, todos los grandes cámaras de televisión española, ¿verdad? Que siempre, pues cuando sonaba esto, cuando había un bombardeo, pues te tratabas de quedar a ver dónde estaba cayendo, qué estaba ocurriendo con los civiles, sin poner en peligro la vida y sin hacer el salvaje, ¿no? Es decir, dentro del sentido común. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es trabajar aquí mano a mano? Pues ha sido muy, en concreto, en este caso ha sido, como siempre que hemos trabajado juntos, muy agradable, porque los malos ratos, que se pasan muchos, se curan con otros buenos ratos, que también hay muchos, porque ya lo dije alguna vez, Óscar es un tío muy simpático y muy gracioso, y gracias a eso los días avanzan mejor y los vas llevando mucho mejor. Ya estáis en casa. ¿Cómo se ve la guerra desde aquí, Miguel Ángel? La guerra de lejos es otra cosa. La guerra de lejos es una pantalla de televisión mientras estás comiendo y mientras comes lo que quieres, o mientras estás en un bar tomando una cerveza, y eso es una forma de ver la guerra como la tiene que ver todo el mundo. Pero nuestra misión cuando estamos allí es que estamos elaborando esas informaciones para que esa gente que está viendo la guerra con la cerveza o con la comida en la mesa entienda que es algo importante, que le tiene que prestar un poquito de atención, y que si conseguimos que esa atención se nos preste en ese momento, estamos consiguiendo que la gente, al menos eso es lo que creo yo, la gente que está sufriendo esas guerras sufra menos, porque siempre contribuirá esa gente que la está viendo en ayuda, cuando menos en ayuda moral, que ya es bastante, y a partir de ahí todo lo que viene después, que es mucho, la ayuda económica, en fin. Óscar, ¿cómo se vive la guerra tan de cerca? Bueno, la verdad es que para nosotros llega un momento que se convierte en una cosa habitual, ¿no? En este caso nos hemos tirado 54 días, si no todos en guerra. Bueno, la guerra estalló cuando llevábamos 24 días en Ucrania con las tropas estacionadas, pero había guerra ya en el Donbass, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante duro, sobre todo cuando ves lo que está sucediendo a gente que es muy próxima a ti, porque compartes muchos códigos culturales con otras guerras que son más lejanas, como Afganistán, como Irak. Realmente, pues ves lo que está sucediendo, pero no tienes la sensación de que esa guerra pueda llegar tan cerca, ¿no? Y muchas veces llega, y sobre todo cuando ves pues los bombardeos sobre zonas civiles, yo creo que es lo peor, ¿no? Lo más difícil. ¿Cómo se prepara uno para cubrir este tipo de información? Bueno, yo creo que no se prepara. Es decir, es muy difícil prepararte. Tú, cuando llegas allí, además, si empiezas a prepararte, a pensar que vas a llegar a sitios donde vas a ver morir civiles, donde vas a ver que los bombardeos han alcanzado a niños, a mujeres embarazadas, como hemos visto, o que incluso te pueden alcanzar a ti, creo que pues te plantearías muy seriamente si ir o no ir, ¿no? Pero realmente es que tenemos que ir. Nosotros, como televisión pública, como servicio público, tenemos que contar lo que está pasando. Y tenemos que llegar hasta allí. ¿Cómo se sortea, Miguel Ángel, el miedo, que me imagino que, aunque no se piensa mucho en ello, pero está ahí, latente, ¿no? El miedo es una sensación, yo la defino como aquellas mariposas que te salen en el estómago cuando te enamoras. Pues sí, es algo parecido, pero un sentido totalmente contrario. Te salen mariposas, pero no es de enamoramiento, es de angustia, de terror, se te encoge el alma, es algo. Pero es cierto que nosotros en algún momento te pasa cerca, te roza, e intentas evitarlo. ¿Cómo? Mira, si en cuanto le ves los ojos a un niño, o a una mujer, o a una persona que está allí, y ves lo que está sufriendo, creo que eso te da mucha fuerza para que el miedo se libere
y lo veas en ellos y que te dé esas mismas miradas te dan fuerza para poder seguir contando y poder seguir haciendo tu trabajo. Si tú tienes miedo, no puedes seguir con tu trabajo y es lo que tienes que evitar. Supongo que también el miedo de alguna manera te obliga a tener los pies en la tierra, ¿no? Y mantener cierta tensión que de algún modo es buena. Siempre, cada día forma parte de 24 horas y esas horas tienen sus minutos, cada minuto cuenta. No tienes un momento de descanso, tienes poco tiempo para comer y tienes poco tiempo para relajarte. Por las noches incluso no se duerme bien porque siempre estás pendiente de lo que haces el día siguiente, lo que hiciste el día anterior, qué cosas pueden estar pasando en ese momento. Entonces es vivir cada minuto y se vive muy intensamente. Es muy difícil poderte relajar en esa situación. 54 días habéis estado allí. Una imagen con la que os quedáis. Bueno, yo quizás, yo creo que cuando estuvimos en el hospital pediátrico en Zaporilla, que estuvimos cubriendo, estuvimos grabando la habitación donde estaban los niños con enfermedades terminales o muy graves que tenían que estar tenían que estar conectados al oxígeno. Y que si había bombardeos, pues como había que bajarlos al refugio antiaéreo, pero en el refugio no había oxígeno, no se les podía bajar, con lo cual estaban allí las enfermeras colocando cinta americana en los cristales para que cuando llegaran las bombas los cristales que se rompieran no cortaran a esos niños que tenían que quedarse allí a su suerte, mientras pues sus familias bajaban al refugio a rezar pues porque las bombas no les alcanzaran, ¿no? Yo creo que eso fue quizás lo más difícil. Lo mío tiene que ver también con los niños. Al final los niños son los más vulnerables. Los más vulnerables y los que más marcan las guerras seguramente. Pues el mío es un niño que atravesó la frontera en el paso de Medica con Polonia y es un niño que caminaba solo, que lo grabó la CNN. Es una imagen de un niño llorando, solo con una capucha puesta, donde llevaba una chocolatina en la mano y esa imagen fue muy impresionante, llegó mucho y muy lejos y ese niño, aunque iba caminando solo, al poco rato encontró a sus familiares, pero lo decía todo, no hacía falta que lo hubiera estado pasando mal o a lo mejor fuera una rabieta personal o familiar, da igual, lo decía todo, iba todo incluido dentro de aquel llanto y de aquel paseo de un niño atravesando una frontera solo. Humanizar las historias, humanizar, poner rostro a la guerra es importante, pero también supongo que es difícil lograr el equilibrio entre contar la información, no caer en el sensacionalismo. ¿Cómo se consigue eso, Miguel Ángel? Es difícil. Yo quizás por los años que tengo y por la cantidad de tiempo que llevo haciendo este tipo de cosas, llega un momento que lo tengo más fácil. Cuando llego a un sitio intento estar el menos tiempo posible en los sitios comprometidos en los que estamos, porque cuanto menos tiempo estemos es mejor para todos. A través de lo que yo entiendo que es el lenguaje audiovisual, es decir, haciendo planos generales, mis compañeros cámaras que están aquí lo saben bien, haciendo planos generales, planos cortos y planos medios que sean lo suficientemente llamativos para contar una historia, y con el tiempo te vas dando cuenta dónde hay una imagen, dónde hay un plano, dónde hay unos ojos de una persona que está contando algo, y eso es fácil de verlo cuando llevas mucho tiempo. Quizás eso lo puedo decir ahora, y cuando empezaba en estas guerras, como decía antes mi compañero, había otros cámaras con los cuales yo iba también y aprendía de ellos. Es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo, el ver la mirada de los 1000 metros que algunos definen, como Arturo Pérez Reverte, que lo define en sus libros. ¿Cómo se mantiene esa cierta distancia, Óscar? Bueno, hay que mantenerla, ¿no? Yo creo que el periodista tiene que mantener esa distancia, pues porque nosotros, precisamente, primero porque si rompes esa barrera que te separa entre ti lo que estás contando y te involucras en ese sufrimiento como parte activa, corres el riesgo de venirte abajo y de tener que volver, como ha ocurrido con muchos compañeros que no eran principiantes y llevaban mucho tiempo, pero el contemplar todo ese sufrimiento muchas veces puede hacer que te rompas. Y segundo, por mantener tu objetividad, ¿no? Los periodistas, yo creo que somos periodistas, no somos activistas, estamos para contar lo que pasa, no para arreglar el mundo, aunque tenemos que denunciar
pues los abusos de poder, las violaciones de los derechos humanos, pero siempre tratando de mantener un poco la distancia con el objeto con el que estamos informando y no convertirnos en una parte en el conflicto, porque perderíamos la objetividad. Bueno, vamos a ir terminando, pero a mí me gustaría también saber cómo afecta esto, psicológicamente hablando, a las cabezas. Bueno, hace como 15 días me encontré con un compañero, otro periodista de otro medio también español, y quedamos para comer aquí en Madrid. Aquí estamos en Cuenca, no, quedamos a comer en Madrid. Y tuvimos una conversación larga, estuvimos hablando un poco de todo. Hacía tiempo que no nos veíamos, no nos habíamos podido ver en Ucrania, aunque coincidimos. Y la última frase, cuando ya nos despedíamos, me dice: ¿consigues dormir? Y me quedé mirando para él y le pregunté: ¿qué pasa, que tú tampoco? Es un poco eso. Es difícil volver a retomar el sueño y la tranquilidad con la que te encontrabas antes de ir a sitios de este tipo. Cuando vuelves necesitas un tiempo, un espacio, volver a pisar la tierra en aquella que es sobre todo tu tierra. Nosotros tenemos mucha suerte porque al fin y al cabo volvemos a nuestras casas, volvemos a nuestra tierra. No tanta suerte tienen ellos, que ellos se quedan allí y tienen que vivir día a día. Para nosotros pasaron 54 días, para ellos ya llevan 80 días de guerra, y eso me gustaría preguntárselo a ellos. ¿Cómo lo lleváis? Estamos en el camión de la gran consulta. Vamos a mirarnos un poco hacia adentro. ¿Qué más puede hacer Radio Televisión Española? En este caso, con la vista puesta pues a denunciar estas situaciones, como por ejemplo la guerra de Ucrania. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo creo que podemos mejorar. Yo creo que con hacer lo que estamos haciendo, es decir, seguir informando de lo que está sucediendo allí, de violaciones de los derechos humanos, de violaciones de mujeres, de asesinatos como han ocurrido en Bucha, como han ocurrido en Borodianka, estamos haciendo bien. Lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo bien. Es decir, seguir presentes allí, contándole al mundo lo que está pasando, contando todo lo que está ocurriendo en Ucrania y en otras guerras, porque Televisión Española, a través de su red de corresponsalías, pues está presente también en los 5 continentes. Entonces, pues seguir haciendo lo que estamos haciendo, que yo creo que de momento lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Miguel Ángel. Lo fundamental para una empresa como la nuestra es buscar el apoyo del público, y el apoyo del público siempre lo hemos tenido, de una manera o de otra, un poquito más, un poquito menos, siempre lo hemos tenido. Creo que ellos reconocen una televisión como la pública española, como Televisión Española, en la televisión que todos les gustaría tener y en la que todos se sienten identificados. Es cierto que unas veces lo hemos tenido mejor y otras veces peor, pero nuestro trabajo de los profesionales dentro de la tele consiste en eso, en dar a la gente la realidad y contarle la realidad de lo que está pasando, en nuestro caso en el mundo, y en este caso en el tema de la guerra de Ucrania, cubriéndolo como lo hemos cubierto. Creo que hemos llegado a mucha gente, así nos lo han reconocido en muchos lugares, en otras empresas también nos lo han dicho. Creo que lo hemos hecho bien, creo que lo podemos seguir haciendo bien, y con cosas como esta es donde se ve y marcamos el futuro de nuestra empresa, el que es en definitiva el futuro de la televisión pública española. RTVE, como dice nuestro lema, ¿no? RTVE, la que quieres, RTVE donde está, llega donde no hay nadie más. Antes de irte, cuéntanos la historia de esto que llevas puesto, que me lo decías justo al llegar. Esta es una camisa bordada por ucranianos, me la compré allí el último día, ya cuando salíamos del país, pasé por una tienda cerca de Leópolis, nos metimos dentro, me encantó, y me empezaron a contar que había un día al año que celebraban el Basi Banca. Y es hoy precisamente el día hoy 19, en el que celebran, donde todos los que pueden salen con las ropas tradicionales, y donde también es tradicional lo que nosotros aquí conocemos por huevos de Pascua, que son huevos de Pascua ucranianos. Lo recordaréis por el dibujo que normalmente suelen tener, y es un poco esa historia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Cuenca. Gracias sobre todo también por ese trabajo excelente que hacéis y que nos permite a esta casa Radio Televisión Española que nos podamos sentir muy orgullosos de trabajar y de ser, bueno, de alguna manera, de vuestra familia. Muchas gracias y feliz Visibanca a todos. Muchas gracias, María. Un placer siempre.